Saludos amigos, qué grato placer es llegar a ustedes una vez más este día en el cual tengo el placer de estar en la presencia de una luchadora, de una inmigrante latinoamericana como yo, que llegó a los Estados Unidos en los años 90 y que en realidad se convirtió en la encarnación del sueño americano. Ella es la ingeniera María Molina de Nova Consulting. María, bienvenida al programa. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Me siento honrada. Gracias, María. Mira, para mí es un placer porque siempre he sido miembro de tu club de admiradores, ¿verdad? Del fan club de María Molina. Siempre he disfrutado de ver el progreso y cómo tú encaraste la vida, tu carrera y todas las cosas que hiciste. María, remontémonos un poquito a los comienzos de María Molina. Quisiera que me contaras un poco acerca de dónde comenzó María Molina, dónde nace y qué es lo que hace hasta que llega a graduarse de high school. Mira, yo nací en Pereira, una ciudad pequeña de Colombia, que ya no es tan pequeña. Pero me crié en Medellín, soy de familia paisa, uno de 4 hijos, y encantada de haber nacido en los Andes, me encantan las montañas. Paisa garantizada 100%. Después, Sí. soy paisa después. Sí, sí. Y siempre tuve el sueño de crecer en la vida, hacer algo productivo. Mi familia es una familia muy conservadora, muy dedicada a su trabajo, y mi padre me dio la mejor lección de mi vida: es trabaja duro, gánate todos lo que quieres y acógete a tus sueños, pero luchando por él. No esperes nada gratis, ni nada sin luchar por ello. Y eso ha sido mi compás en la vida. Cuéntame, María, ¿en qué momento en tu vida nace esa vocación por la ingeniería? Porque has sido muy distinguida en tu carrera y de alguna manera cuando se combina vocación con entrenamiento se convierte todo en una magia. Mira, cuando estaba en high school, en bachillerato, le decimos en Antioquia, tuve la oportunidad el pensum nos daba la oportunidad de ir a mirar diferentes carreras mientras hacíamos servicio civil. Sí, le ayudábamos a la gente, particularmente a los barrios marginados. Y haciendo esto me di cuenta que yo no quería vivir en un hospital. No tenía muy buena memoria, pero me encantaban las matemáticas. Y siempre me ha gustado algo constructivo, hacer algo constructivo. Y conocí 2 hermanos de una compañera del colegio que eran unos muchachos muy brillantes. Estaban estudiando ingeniería, eran mayores que yo, poco arrogantes. Y fui un día a la casa de ella y estuvimos hablando y me preguntaron, ¿qué quieres estudiar? Le dije yo, a mí como que me gusta la ingeniería. Y los 2 muchachos dijeron, oh no, usted no es capaz. Ahí salió un reto increíble. Mejor no te lo hubieran dicho. Si no me lo hubieran dicho, no sé. Puede que lo hubiera encontrado, pero fue un reto. La vida mía es de retos y me encantan luchar y luchar. Es la lectura de mi padre. Lucha, lucha, lucha hasta que consigas. Y la victoria cuando tú luchas es para mí es más sabrosa. Sabrosa, absolutamente sabrosa. Soy capaz, lo hice. Sí. Así que ese fue mi reto, y te digo que cuando entré a la escuela de ingeniería, era una escuela privada de 500 estudiantes, 3 mujeres. Éramos 3 mujeres de las cuales, bueno, se burlaban y no van a ser capaces, pero definitivamente ese reto para mí ha sido siempre por donde está el huequito, metes la cabeza y por ahí sales. ¿Y estudiaste ingeniería entonces en Medellín? En Medellín, sí, ingeniería civil en la Universidad de Medellín. En ese entonces había mucho tumulto en la sociedad nuestra, que ha sido una sociedad complicada, sí. Y no podía entrar a las universidades públicas en Colombia. Son muy buenas, pero muy politizadas, y yo de política no soy mucho. ¿Qué año te gradúas de la universidad? Me gradué en 1979. O sea que tú viviste los años cuando estaba gestando todo el atraco a Colombia que le hizo un paisa muy famoso. Muy famoso, sí. Desafortunadamente. Sabes que ese señor cambió completamente
la, la imagen de Colombia. Sí, Es una imagen de gente, de campesinos, de gente muy trabajadora, gente buena, sí, sí. pero pero también gente hay mucha gente muy viva que son buenos para los negocios. Hay unos que se fueron por el lado que no es. Sí, sí, sí. Pero- Sabes que siempre he sido un fan de Medellín porque entre mi país, El Salvador, y Antioquia hay una relación sentimental muy fuerte porque todo el café que se sembró en El Salvador fue café paisa que No me digas. llegó de Colombia y por eso hablamos de vos, ¿verdad? Por eso tenemos una afinidad muy grande y muchos de mis compañeros, yo no te diría que muchos, pero un buen porcentaje de compañeros míos tenían raíces paisas que habían llegado a Santana, el pueblo mío, que es la zona cafetera de El mira. Salvador, y nosotros como tú, yo soy provinciano, yo soy de Santana, la segunda ciudad más importante de El Salvador, la ciudad cafetera, así que compartimos también ese legado, exactamente. Medellín siendo la segunda ciudad de Colombia. Así- Y en la zona cafetera, que es la zona paisa, Pereira es una zona cafetera y es una cultura tan linda porque es muy aferrada a la tierra, a las montañas, Sí. al verde de los Andes. Ese es mi Santana. Así de que siempre me ha encantado. Mucha gente, a mí que me ha tocado viajar por mi carrera por muchísimas partes del mundo, siempre me pregunta qué ciudad es una ciudad que a mí me gusta muchísimo. Y ¿sabes qué? Siempre regreso a Medellín, porque es una ciudad tan preciosa, tan verde, es algo, el clima es espectacular, etcétera, ¿verdad? Y la Sí. gente es espectacular. Ah, sí, sí, sí. Eso a mí, yo como tú sabes, estuve 10 años entrando y saliendo de Colombia. Yo tuve mi apartamento allá cuando trabajaba para otra firma y mi esposa, que es nieta de un paisa, ella es Uribe, ¿verdad? Ella es Uribe y nieta de un paisa, al llegar allá se sentía más colombiana que cualquier colombiano. Apártense que aquí viene una paisa, decía ella, ¿verdad? Así mismo. Así. Uribe es muy paisa. Sí, Sabes sí. que yo con los apellidos, tú puedes identificar en qué zona Sí. de qué zona de Colombia eres. ¿Tu apellido es soltera? De Mejía. Ay, más paisa, paisa que... para- Más paisa que la arepa, paisa. Sí, 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 conozco muchas Mejías y muchos Mejías de por allá. María, ¿en qué momento nace, después de graduarte, el deseo de irte para los Estados Unidos y cómo se gesta todo eso? Mira, cuando estudias, sobre todo carreras técnicas en Latinoamérica, tú recibes todos los libros, toda la literatura viene traducida o de los argentinos, de los mexicanos o de los españoles. Y siempre lo puedes identificar de dónde viene. Y con esta idea de aprender más, nunca me sacio de buscar más y de ser curiosa. Siempre que dije, quiero aprender el idioma inglés, porque así puedo llegar a toda la información que existe en el mundo, que son las mejores traducciones, no importa cuál el origen sea, quiero aprender. Tuve la fortuna que mi mamá vivía aquí desde hacía muchísimos años. Mis hermanos ya se habían mudado a Nueva York. Y yo fui la última que me quedé con mi papá en Antioquia, en Colombia. Y decidí cuando terminé la carrera, quiero estudiar inglés. Y esa fue la motivación. Quiero ir a estudiar un poco más. ¿Y hablaba ya inglés? No. Estudiaba así. Los paisas tenemos la particularidad de tener dificultad para expresarnos en otros idiomas. Sí, sí, sí. El acento que tenemos es bien fuerte y el oído limitado. Sí. Pero sí me fui para Nueva York. Eso fue en los primeros años de los 80, donde en Medellín había una situación muy turbulenta con el individuo que hablamos antes. Las posibilidades de desarrollarse técnicamente y profesionalmente eran más limitadas. Y me pareció que era una buena oportunidad. Mi esposo era un abogado, era un juez en Colombia en ese entonces. O sea, tú miras con tu esposo. Sí. Y mi esposo siendo juez, esa fue una época peligrosísima para la gente que trabajaba en el sistema jurídico. Cualquier juez vivía con una sentencia, ¿verdad? O con una amenaza. Absolutamente, absolutamente. Y nos fuimos para Nueva York con la idea de estudiar un poco más, aprender el idioma y luego devolvernos. ¿Con hijos ya? No. Mi hija nació mucho después en Nueva York. Y nos quedamos
nos fuimos quedando, la situación estaba muy complicada en los 80s, la situación en Colombia fue muy difícil. Y poco a poco nos fuimos quedando, siempre con la ilusión de volver, pero nunca lo pudimos hacer. Pero me encantó la vida, me adapté fácil, no el primer año, pero sí después me adapté muchísimo a la vida de este país donde se respeta la ley, un país donde tú tienes unas grandes oportunidades, donde la gente es muy buena en este país, súper buena. Hay muchísima más gente buena que mala en el mundo, en realidad, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Lo único es que los malitos, que son poquitos, hacen mucha bulla. Exacto. Pero es un país muy bueno. Nueva York es una ciudad de inmigrantes, me encanta. Es una ciudad muy cosmopolita, donde tú ves inmigrantes de todas partes del mundo. Sin embargo, cuando vine aquí a Miami, que vine de vacaciones, me pareció que era una ciudad tan acogedora, tan hospitalaria, y una ciudad donde la comunidad latina es muy pujante, comparada con otros lugares donde, a pesar de que hay muchos latinos, no es tan pujante. Creo que le debemos mucho a la comunidad cubana, que supieron integrarse en este país. Y abrir la brecha. Abrir la brecha y abrirnos los brazos para llegar aquí. Me encantó esta ciudad. Yo adoro esta ciudad. Para mí esta es mi casa. Y la capital de América Latina. Absolutamente, donde hay ese calor humano, pero también hay la disciplina de trabajo, y hay oportunidades, y me parece, y es precioso, este lugar es precioso. Solo mirar el cielo que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Eso me encanta, me encanta. Y entonces, luego de tus estudios en Medellín, en Estados Unidos también estudiaste. Sí, mira, me encanta, toda la vida me encantó, soy muy curiosa, me encantó, al principio hice mucha ingeniería de transporte y carreteras, que eso es fascinante, pero cuando empecé a ver agua, sí, lo fascinante que es la hidráulica, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, algo me pareció muy curioso y me encantó. Y en Nueva York aprendí mucho. Nueva York es una ciudad donde se aprende de todo. Y hay todo lo que se ha hecho por aguas me pareció fascinante. Y me encarrilé por groundwater, ¿sí? Aguas subterráneas y aguas superficiales también. Sí. Aguas subterráneas, quieras o no, es un tema muy esotérico, ¿verdad? Porque no la ves. Exacto. Pero para Nueva York que vienen, sí, el agua viene superficial. Exacto, es superficial y llega y se percola al groundwater, y es una fuente muy importante y donde pensé que había una buena contribución a la comunidad. Para mí la ingeniería es una profesión con vocación, que con pasión puedes llegar a donde quieras. Sí. Eso es. Y me pareció que groundwater era una cosa, para mí era fascinante, comparada con venir de los Andes, donde tú tienes, las montañas te dan y los ríos te dan el agua. Aquí es un poquito más diferente, que me encantó. Me da una tristeza, ya que estás hablando de aguas superficiales, ver que Bogotá está racionando el agua en este momento. Tremendo. Teniendo el río Bogotá que pasa a la par. Exactamente. Completamente contaminado, ¿verdad? Completamente contaminado. Sí. Desafortunadamente es parte de los problemas de Latinoamérica, que los líderes no tenemos los mejores líderes. Sí. Pero hay mucho para hacer, que también es fascinante, ¿no? Sí. Y por eso quisiera que más tarde hablamos de cómo continúa mi sueño. Muy bien. Pero estudié groundwater, que pocos ingenieros estudiaban eso, más que todo geólogos y scientists, que le dicen en este país. Sí. Pero es fascinante, y eso le dio una evolución combinado con la ingeniería sanitaria a lo que se llama ingeniería del medio ambiente, que nos tocaron los principios, a mí me tocaron los principios, y seguimos en una evolución increíble que ojalá podamos hacer y salvar
salvar el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento haces la transición hacia Miami? Eso lo hice al principio, en el 93. Okay. En el 93. Poco después de eso, yo creo que Sí. a finales de ese año nos conocimos nosotros en una función de AIDIS, creo, en Miami Beach, En ¿verdad? Miami Beach. Y ahí fue sí, que María me dice a mí, mira, métete por aquí, haz esto. Yo acababa de llegar por acá, Ajá. ¿verdad? Y ahí fue que nos conocimos. Yo creo que la misma identidad, quizás nuestra piel o algo nos acerca y uno dice, por aquí hay algo. Hay una conexión, ¿no? Sí, exacto, exacto. Así que... Y María... y luego estudié, después de estudiar aguas subterráneas, hice otro máster de Ingeniería del Medio Ambiente. Ingeniería Civil y del Medio Ambiente, ya más aguas potables y aguas... de cloacas. Sí, exacto. Y esa carrera en realidad antes era civil, ¿verdad? No existía. Y sanitaria. Sí, Civil, especialización de sanitaria. Exacto. Y esa combinación me encantó y me parece que he sido muy afortunada de poder trabajar en lo que me gusta. No solo tener la carrera y poder haberla hecho, mejorarla, pero también trabajar en lo que te gusta. Yo digo que soy la persona más afortunada de hacer lo que hago. Me encanta. Qué maravilla. ¿Y tus primeros trabajos luego de graduarte fueron en alguna empresa? Sí, en Nueva York trabajé con una empresa que hacía transporte. O sea, los primeros 2 o 3 años de mi carrera fueron carreteras. Y después hice la transición hacia aguas. Y en Nueva York trabajé en un par de compañías. La última con quien trabajé fue la compañía que ahora se llama Arcadis, que en ese entonces era una compañía, esa es una compañía bien interesante. Malcolm Perney. Ellos compraron a Malcolm Perney, Ajá, sí, sí, que sí. tú los conoces, Claro. una compañías muy buenas de Nueva York. Pero la compañía original era Garrity and Miller, que eran geólogos y groundwater experts. Ese un sueño haber trabajado con una compañía de esas. Imagínate. Donde los ingenieros éramos pocos, pero trabajábamos con los geólogos y los scientists. Y Ese una fue combinación perfecta para un mí. bootcamp perfecto, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y luego el sol, nuestra gente, la cercanía a los países nuestros nos trajo para Miami. ¿Y en qué momento nace Nova Consulting? Cuando vine a Miami, me vine a trabajar con Hazen & Sawyer, Okay. que los conocía desde Nueva York. Garrity and Miller trabajaba con ellos. Y me entré a trabajar haciendo proyectos para la Agencia de Acueductos y Alcantarillados de Miami-Dade y me pareció extraordinaria. Otra suerte, he sido muy afortunada en la vida. Sí. Una suerte increíble. Trabajé con ellos un par de años, pero tenía a mi niña que había nacido en Nueva York, tenía 4 añitos y pensé que era mejor me voy y trabajo por mí misma y así soy dueña de mi tiempo. Y tenía un amigo que te digo que es parte de los mentores que se llama Penín. Carlos Penín. ¿Quién no conoce a Carlos Penín? Personaje increíble. Yo era project manager y él era un sub nuestro. Okay. Y nos hicimos muy amigos y él tenía su compañía. Claro. Y como te dije antes, los cubanos, la comunidad cubana aquí es espectacular. Y Carlos me dijo, si te vas a salir de trabajar, no, empieza una compañía. Mira las oportunidades tan increíbles que hay en esta comunidad, sobre todo para mujeres, para hispanos, para los afroamericanos. Esto es perfecto, empieza. Y sin saber mucho de negocios, dije, pues, ¿por qué no? Ahí está, vamos a tratarlo. Y el 5 de mayo de 1995... 5 del 95. Ese es el día increíble en que decidí, ya, me voy. ¿Y el nombre sale de dónde? Mira, ese nombre que siempre he pensado, un nombre que, primero, que no tuviera mis apellidos ni nada, sino algo
sí, algo que estoy creando, pero que pueda tener su propia identidad. Y me pareció que el nombre Nova, que quiere decir nuevo, ese interés de ser curioso y de siempre buscar algo distinto, que se puede pronunciar en cualquier idioma y una raíz latina que me pareció increíble. Resulta que he conocido muchas compañías que se llaman Nova, hay muchas entidades que se llaman Nova, pero me encanta. Sí. Inicialmente éramos Nova Environmental, pero como a los 2 o 3 años nos cambiamos para Nova Consulting, como para diversificar un poquito y no solo hacer medio ambiente, pero también hacer otras cosas. Y eso ese es el bebé mío que ya tiene 29 años, vamos a cumplir 30. Y empecé con un sueño. El sueño es salir adelante, aprender de lo que haya. Toda mi vida siempre me encanta en la mañana decir, hoy va a ser un buen día, y en la noche decir, hoy aprendí esto. Que unas veces es muy bueno, otras veces no es tan bueno, pero de eso aprendes. Son unas lecciones increíbles de la vida, por eso me encanta lo que hago. 2 preguntas sobre Nova. Cuéntame de un wow moment cuando tú dijiste esto funcionó y esto fue un breakthrough, como dice, ¿en qué momento tú sentiste que la compañía había tenido un despegue que ya no tenía retorno? Mira, mi primer trabajo, cuando estaba en Hazen & Sawyer, primero, Hazen & Sawyer me dio trabajo. Cuando dije me voy, me dio trabajo en Latinoamérica. Con Fernando Chiriboga, claro, a quien quiero con toda mi alma, y a su jefe, que era Pete Robinson. Y eso fue fabuloso. Sí, sí, sí. Y mientras estaba haciendo ese trabajo, empecé a certificarme, así como Carlos Penín me dijo, certifícate, te va a ir bien. Y empecé a ver que había unas oportunidades increíbles. Miami-Dade Water & Sewer me conocí a través de Hazen. Yo fui capaz de entregar trabajos a tiempo y... Creaste tu reputación. Exacto. Entonces te comienzas a certificar. Exacto. Y a certificar y a entender un poquito más qué es una compañía. Y sabes que en los 3 primeros meses, sin saber qué era lo que estaba haciendo, me di cuenta de que yo era capaz de generar trabajo, de ir a tocar puertas y pedir trabajo, hacer lo que debía hacer. Que eso es muy reconfortante, aunque lo hagas, aunque trabajes duro y a veces no sales por donde es. Ese ha sido mi compás, como lo dije al principio. Tu norte. Ese es mi norte. Ese es busca, lucha hasta que lo encuentras. Y te digo que las oportunidades fueron para mí, ese fue el momento en que dije, realmente en este país las oportunidades son increíbles. Y lo son, todos los días lo son. Lo importante aquí es ser correcto, seguir las leyes, siempre hacer lo que es, y hay oportunidades increíbles. Y has tenido mucho contacto con la comunidad, María. Yo eso he notado en tu carrera. Sí, yo soy muy agradecida. Es que lo que tengo es por la gente que ha estado conmigo por muchísimos años. Mi familia ha sido muy cooperadora. Yo solo estoy ahí, pero no soy los accolades o todo eso es lo que tienes alrededor y cómo haces que esa gente alrededor te ayude. ¿Sí? Claro. Y soy muy agradecida toda mi vida. Yo creo, mi palabra desde al principio del año, digo, ¿cómo va a ser mi año gratitud? Esa es mi palabra, gratitud. Y creo que va a continuar porque me encanta. ¿Tus mentores? ¿Quiénes fueron tus mentores que tú podrías decir, ellos me guiaron y la compañía tomó curso como debía tomarlo? Todavía tengo mentores, pero Carlos me ayudó enormemente. El Miami-Dade Water & Sewer, los jefes de Miami-Dade Water & Sewer, que se llamaban Tony Clemente. Me recuerdo de Tony. Tony Clemente, que era de Maverick. Claro, de Maverick. Y Bill Brandt.
una gente buenísima que me ayudaron increíble. Em, También está varias personas. Siempre me acogieron. Y Te supieron guiar y sí, decir, no tengo mucha ambición de dinero, no. Mi ambición es hacer algo que sea productivo, constructivo, que es la definición de nuestra profesión. claro, Ahí donde era. claro. El dinero típicamente es una consecuencia de tu esfuerzo y la Exacto. verdad. Y definitivamente es grato y estoy muy agradecida que puedo tener una vida muy buena y mi familia también, pero no es, para mí alcanzar algo es algo que puedas dejar, algo que puedas construir, algo que le enseñe a otros también. Pero Carlos Penín quizá fue el que te empujó en el tobogán, ¿verdad? Sí, él me empujó en el tobogán con la idea de una compañía. Sí, sí, sí. Los principios de la compañía ya sí son más, sí, más míos, Claro. más de quiero lograr esto otro. Y ha sido, dentro de todo este proceso, he conocido gente buenísima y gente que nunca olvidaré porque me dieron la mano. Te mencioné dos de la compañía de acueductos alcantarillados y te quiero mencionar una compañía que era la mejor, la compañía, no mejor, era muy buena, pero la compañía más grande que había aquí, que se llamaba Post Buckley Shoe and Jernigan, que por mucho tiempo tuvieron las oficinas primarias aquí, una compañía grande. No tan lejos de acá. No tan lejos. Y ellos me dieron la oportunidad de entrar como subconsultora de ellos en un contrato muy grande, que era con la compañía de acueductos alcantarillados. Y en ese entonces estaba sacando mis certificaciones, no estaban todavía listas y sin embargo me incluyeron, que me pareció un gesto increíble, un programa que fue muy bueno para nuestra compañía porque me permitía tener empleados y entre ellos y Montgomery Watson, que ahora se llama Stantec, me dieron oportunidades que permitieron que la compañía empezara a crecer. Y te quiero decir que el presidente de Post Buckley Shoe and Jernigan era Mr. Michael Dye, que fue secretario creo que era del Distrito 6. Un señor elegante, un americano. Norteamericano. Norteamericano, gracias por corregirme. Y este señor nos invitó a los subconsultores a la oficina de ellos y nos preguntó en una mesa redonda, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo vamos en el proyecto? ¿Qué piensan ustedes que son compañías jóvenes? Y cada uno de los subconsultores, que éramos por ahí 5 o 6, cada uno dijo, yo quisiera esto, me ayudaría mucho esto. Bueno, todos muy agradecidos. Y cuando llegó a mí, yo le dije, no, estoy muy agradecida, este es el proyecto más grande que tenemos, ya tenemos un par de familias que viven de esto. Y me dice, eso para mí es más que suficiente. Y me dice, ¿cómo manejas las finanzas de la compañía? Que yo no soy una persona de finanzas en lo más mínimo. Le dije, mira, ¿con quién haces banking? ¿Sí? ¿Qué bancos utilizas? Mi compañía está en los pisos de arriba de un banco que se llama SunTrust. Y definitivamente cuando yo consigno el cheque de lo que nos pagan, se demoran 10 días. En ese entonces se demoraban 10 días laborales, que eso es duro para una compañía nueva, ¿no? Y me dijo, ¿qué tal si yo te puedo ayudar en eso? Y le dije, muchísimas gracias. El día siguiente llegaron a mi oficina 2 vicepresidentes del Bank of America, mandados por él, que vinieron a ofrecerme una línea de crédito. Recuerdo que era de $25,000, pero eso para mí era increíble. Una fortuna. Una fortuna. Y el Bank of America era el banco de ellos, o sea que cuando ellos me pagaban su cheque, llegaba inmediatamente. Eso fue una ayuda increíble que nunca olvidaré, que me la ofrecieron y fue para mí, todavía tengo el Banco de América en mi banco y nunca olvidaré eso. Eso fue
fabuloso para mí y me permitió crecer mucho porque el cash flow es algo que es importante. Cash is king. Que aprende rapidito, ¿no? Sí, sí. Eso nunca se me olvida. Fueron una compañía, Post Buckley fue extraordinaria conmigo y lo mismo fue Montgomery Watson. Oye, ¿y en qué momento interaccionas por primera vez con nuestro gerente del sureste de los Estados Unidos, Mr. Franklin Torrealba? Franklin Torrealba ha sido... Franklin y yo, él trabajaba para Montgomery Watson y vino creo que era de Argentina. Sí. Llegó y trabajamos en el mismo proyecto. Y por esa razón nos conocimos. Siempre me encantó porque es una persona con una pasión y he aprendido mucho de él. Franklin me ha enseñado lo que es ser un project manager, ¿sí? Un manager excelente. Y siempre, bueno, las comunidades latinoamericanas somos muy solidarias. De cerca y Venezuela siempre ha tenido un vínculo muy importante con Colombia. Antes ellos eran el horizonte para muchísimos colombianos, particularmente ingenieros. Muchos ingenieros colombianos se iban. La industria del petróleo exacto. los levantó muchísimo. Y era súper, le brindaban una vida muy buena desde el punto de vista de dinero a los ingenieros colombianos. Uh-huh. Cuando llegué aquí lo conocí, me encantó, ¿sí? Él y su familia. ¿Y cuando forma 300? Cuando él forma 300, él trabajaba para King Engineering, sí. Nowadays, Ardora. Sí, sí. Y yo sabía que él era la persona que el departamento de aguas quería que le manejara el programa. Y por el destino, Franklin viene a mí y me dice, mira, yo me iba a ir con este otro equipo, me voy a independizar, ya se había independizado, me voy a independizar, pero yo me iba a ir con este equipo, pero por circunstancias de la vida, no me conviene y me parece que si tú y yo nos unimos y nos unimos con Montgomery Watson, es posible que hagamos esto y trajo una estrategia y para mí fue gratitud, te lo digo. Franklin me buscó y yo creo que, como siempre, afortunada. Y nos unimos los dos, él empezó su compañía, trabajamos, es un trabajador. Incansable. Incansable. Y es bueno, Franklin es de resultados. Y hicimos un equipo increíble con la compañía. Yo fui Prime, porque ya llevaba muchos más años, pero él era el project manager. Y así lo propusimos. Y Montgomery Watson era la compañía que nos apoyaba. Y te digo que eso fue, para mí es de lo que más orgullosa me siento, de lo más agradecida que me siento de ese programa, que fue un programa bellísimo, que pienso que ayudamos mucho y donde nos dimos cuenta de lo importante que es nuestra profesión y lo que hacemos, aunque esté bajo tierra. Aunque lo que hagamos son tuberías y estaciones de bombeo, estamos abriendo la posibilidad de que se desarrollen de manera increíble como se ha desarrollado esta comunidad. Un programa como este que costó un total de $170 millones, le abrió paso a $1 billón en desarrollo. Ahí ves el impacto de lo que hacemos, ¿sí? Es bellísimo, ¿sí? Sí, es bellísimo. Y Franklin, mira, su estilo de manejo me encanta, porque él hace, y además la manera como lo hace es, Franklin se sienta muy organizado entre otras cosas, se sienta en una mesa y le dice al cliente, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se hizo, y el cliente dice, bueno, es que tenemos que hacer esto. No, yo lo hago y cuando esté terminado vengo y hablo con usted. Es increíble, es una dedicación y un respeto por los clientes que poca gente
realmente lo entiende de esa manera. Yo no sé Es una joya. Yo no sé si tú sabías que aquí lo hemos bautizado el pitbull de la Sí, ingeniería en Miami. es increíble. Y sabes que yo creo que él se guía por los mismos principios míos que ve y lucha por eso hasta que lo consigues. Sí. Y ese es un mentor para mí, aunque él es menor que yo, pero es un mentor. Sí. Y le agradezco enormemente. Pienso que cuando empezamos ese programa fue al final, prácticamente al final de la caída económica en este país, que fue dura para Nova Consulting. En el 2008 se acabó el trabajo y duramos el 2009 al 2010 con lo que teníamos en raspando la olla. Exactamente, literalmente. Y sobrevivimos, que eso para mí una satisfacción increíble. Tú no te imaginas la cantidad de compañías de mujeres que se acabaron. Y supimos sobrevivir. Y la sobrevivencia fue el negocio que trajo Franklin. De unámonos, hagamos esto, una idea increíble. Y le dimos duro y trabajamos con fuerza, con pasión y con gratitud también. Con muchísima gratitud al departamento que nos dio la oportunidad. Qué bueno, María. Oye, hablemos un poquito de tu legado. ¿Qué quisieras dejar como tu legado y cuál es el futuro de María? Mira, yo desde que empecé Nova siempre he procurado ayudar al principio me encarrilé mucho con mujeres que empezaban empezaban en las universidades y siempre hemos sido generosos en eso porque me interesa. Mi hija es mi hija, tengo una nieta y me encanta que el mundo sea un mundo donde hayan oportunidades para ellas. Y siempre he querido que mujeres, hispanos, que vean que lo que se puede hacer, puedes vivir y vivir con satisfacción de haber hecho algo constructivo por una comunidad y por tu gente. Para mí los latinos somos la gente. En este momento, en este país no somos, hay mucha gente que piensa, están invadiendo, eso pasa. Esto ha pasado. Si miras la historia de este país es un país de inmigrantes. Claro. Y hay gente que se incomoda o repudia inmigrantes, pero la inmigración es la base de la economía de este país. La inmigración es lo que hace que este país sea pujante. Exacto. Y que este país continúe. Si no hay latinos, si no hay inmigrantes de muchas partes del país, ¿quién va a tomar las riendas? Dos cosas que se me vienen a la mente con lo que acabas de decir. Uno, los latinoamericanos proveemos un ingrediente sabroso, ¿verdad? A esta ensalada americana, que es la salsa. Mira, se está comiendo más salsa de esta mexicana que ketchup, ¿verdad? Shakira está cantando en los partidos del Mundial de Fútbol. Está de moda, ¿verdad? Todo lo latinoamericano. Y siempre debemos tener eso en mente, que aunque haya mucha propaganda, digo yo, de que los latinos, no, los latinos somos importantes. Y tenemos los principios nuestros son principios de familia, principios de agradecimiento, de seguir las leyes, de acogernos y de adaptarnos. Y de contribuir con el beneficio de este país. Yo pienso que tanto tu carrera como la mía le han ayudado a muchísimas personas de este país con oportunidades, no solo en Latinoamérica, pero incluso acá, en Miami, que yo lo llamo la capital de Latinoamérica y el verdadero Estados Unidos, porque aquí es donde llega gente nueva de todos los lugares. Si miras Nueva York en principio del siglo pasado, eso es Miami ahora. Exactamente. Aquí hay gente de todo el mundo que está tratando de hacer su sueño americano. Exacto. Y de esa manera lo hizo María Molina, quien fue mi invitada el día de hoy. María, sigue para adelante, que vamos a triunfar. ¿Qué mensaje le darías a una jovencita latinoamericana que tiene unas habilidades en matemáticas? ¿Qué le dirías a ella? Yo le diría, hazlo. Ve y estudia la carrera que quieras estudiar. Aprende el idioma,
adáptate, entiende, pregunta, pide ayuda, que aquí hay muchísima ayuda y mucha oportunidad para todos los inmigrantes. Y para adelante, fuerza y trabajo duro, pero al final ves los resultados. Qué bueno, María, que me alegro. Amigos, como ven, hemos tenido el placer de poder conversar este día con María Molina, la paisa colombiana que vino a hacer y a encarnar el sueño americano, primero en Nueva York, luego acá en Miami-Dade County. Ha sido un placer tenerte en el programa, María. Te quiero agradecer que me hayas dedicado un poquito de tu tiempo. Yo sé de que tú siempre has sido, desde que nos conocimos el primer día, has sido mi amiga y te agradezco, ¿verdad?, por todo lo que has hecho y por todo lo que le contribuiste a ese sueño americano como latinoamericana. Qué alegría, qué alegría poder tenerte conmigo. Muchísimas gracias. Amigos, no se olviden por favor de suscribirse al canal. Los espero en otra edición de su Ardura Podcast y nos veremos en algún lugar en el camino.